tal, amigos? También del ITEL. Hoy vamos ya terminando este curso de liturgia y voy a tratar en dos temas, ¿no? Voy a hablar un poco de los libros litúrgicos, pero un poco también como una reflexión de la utilidad pastoral de todo esto. Ustedes dirán, bueno, pues yo no me voy a especializar en liturgia, a lo mejor algunos serán ministros, otros de aquí no solo serán. Mira, no, es que esto le interesa al que es ministro, esto le interesa al diácono, esto le interesa al sacerdote, le interesa al monaguillo de cierta manera. No, le interesa a todos. ¿Por qué? Porque si entendemos liturgia, porque si conocemos la liturgia, si sabemos por qué se hacen ciertas cosas en la misa, por qué nos paramos, por qué nos sentamos, por qué nos hincamos en un momento dado, conocer la Eucaristía, conocer los sacramentos, pues evidentemente primero la vamos a vivir más, vamos a agotar, debe dar significado que tiene la Eucaristía en nuestra vida. Y los sacramentos y hasta los sacramentales en sí mismo también, ¿verdad? ¿Qué significa? El agua no es algo que me trae buena suerte, el agua es un recuerdo de mi bautismo. O sea, cada cosa, su lugar, en qué momento se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque fíjense que por lo menos cuando de repente hay una renovación de promesas, o las promesas que se hacen en la vida religiosa, o hay una entrega de un símbolo de gurú al catequizando, o hay un envío de catequista, o hay una aceptación de seminaristas que van luego a ir caminando hacia los ministerios instituidos, o hay cuando se consagra el monaguillo y se reviste, o el ministro y se reviste, todo este tipo de actos, inclusive cuando se celebra el bautismo o el matrimonio dentro de la misa. ¿Dónde va todo eso? Eso siempre va en el medio, es decir, una vez que el sacerdote predica, ahí donde va la oración de fiel, allí tiene lugar ese acto especial, ese sacramento, ese matrimonio o el bautismo, o ese sacramental, o esa promesa, o esa consagración, o ese envío, porque es el momento justamente en el medio de la misa, porque las dos grandes partes, la liturgia de la palabra, que ya ha sucedido, porque se han hecho las lecturas, se ha predicado, y la que viene después no se pueden interrumpir. Una vez que comienza, el sacerdote comienza el ofertorio, y de ahí no hay interrupciones hasta tanto se termina la misa. Son cosas importantes. Y si estoy en una pastoral, pues en algún momento la pastoral o el apostolado o el grupo de catequesis o lo que yo haga en la iglesia va a organizar una misa, porque nos toca un día la novena del patrón, porque nos toca el aniversario, porque por lo que sea, porque nos toca la misa un domingo, y entonces me dicen haga las moniciones. Yo ando todo perdido, ¿qué son las moniciones? ¿Cómo se hacen? Y entonces hago una monición más larga que la lectura, o hago algo que no esté diciendo allí nada. Entonces la formación de la liturgia tiene que ser constante, permanente y muy exhaustiva. Eso es muy importante. Bien, entonces no hay una pastoral, no hay un servicio en la iglesia que no tenga que ir de la mano de la liturgia, porque la liturgia es donde se vive la fe, donde se celebra la fe, es la palabra. De hecho, la Dei Verbum y la Verbum Domini hablan, en este caso Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la Biblia, y la Verbum Domini es una encíclica de Benedicto XVI sobre la Biblia también. Te van a hacer mucho énfasis en la Biblia como palabra proclamada, pero también como palabra celebrada, y el lugar de la Biblia en la liturgia, y cómo se vive y cómo se celebra la liturgia. O sea que la liturgia la liturgia es el centro y culmen de nuestra vida cristiana. Entonces tenemos que aprender a celebrarla y a entenderla. Bien, quería hablar un poco de los libros litúrgicos, qué contienen, cómo se manejan, qué se hace con ellos. El primer libro litúrgico que hay que hablar es el misal. El misal es el que se encuentra sobre el altar, justamente, bastante grueso, porque el misal tiene justamente todo lo concerniente a las oraciones para la misa. Ahora lo dice, ¿no? Misal. El misal se comprende en varias partes, ¿verdad? Hay lo que llamamos el ordinario de la misa, por eso que tiene varias cintas, y las cintas van colocadas porque hay que estarlas moviendo de un lugar a otro de acuerdo al momento de la celebración. Esto lo puede mover el sacerdote, o puede tener a un lado un ministro que le vaya manejando el libro, pero tiene que manejar el libro. Las cintas son
ya uno va organizando, bueno, por decir algo, la cinta verde la tengo en el ordinario, la cinta roja la tengo en la plegaria eucarística que se usa, o sea, un ejemplo. Aparte que casi siempre las misas tienen varias llamadas, ¿verdad? Sobre todo para donde están las plegarias y estas cosas, para que la persona la vaya ubicando más fácil, pero la cinta me hace un manejo más rápido, ¿ok? Claro, no es que siempre uno que la verdad, no, es una organización que tú has hecho, tienes que conocerlo para hacerlo y tienes que saber en qué momento viene cada cosa, ¿no? Que, sí, yo sé que la plegaria eucarística está en el verde, pero ¿cuándo viene eso? Entonces, y es lo que hay que hacer cuando se maneja el libro, ¿ok? Bueno, entonces tenemos en la parte del ordinario de la misa, que es el comienzo de la misa, obviamente desde que nos activamos, se hace la oración de perdón, yo confieso, pero también hay otras fórmulas. Una cosa importante, cuando el sacerdote reza yo confieso ante Dios Todopoderoso y tal, se canta el Señor ten piedad. Pero cuando el sacerdote lo hace de otra manera, omite el yo confieso y dice por lo menos, tú que has venido por los corazones afligidos, Señor ten piedad. Tú que rescatas al mundo, Cristo ten piedad. Cuando lo hace de esa manera, ya no se tiene que cantar el ten piedad, porque estaríamos haciendo dos veces el mismo acto. ¿Okay? Eso es algo importante, por eso el músico también tiene que saber mucho de liturgia, porque no llega a cantar ten piedad, ahí sí iríamos directo al gloria y gloria o ya a la oración colecta, porque ya lo hizo de esa manera. Esos son unos detallitos importantes. Bueno, total que es el ordinario de la misa, ¿verdad? Hasta el gloria, que está allí por supuesto, sí, se va a hacer rezado, se puede hacer cantado. Luego tenemos las oraciones, ¿verdad? En la misa hay 3 oraciones del momento central, lo que llamamos la oración colecta, que se hace justamente después del acto penitencial, se hace antes de comenzar las lecturas, la oración colecta. Esta oración colecta por supuesto varía cada día. Luego está la oración sobre las ofrendas, que es la que se hace justamente cuando se está comenzando el ofertorio, ¿verdad? La oración colecta. Y por último la oración después de la comunión. Muy importante, esta oración es después de la comunión. Quiere decir que no es que después se comulga, no se hace una acción de gracias, se hace un poema, no. Se hace los reposos, no. Apenas se comulga, se hace esta oración y después de esta oración, si quieren hacer una de las cosas, una misa especial, qué sé yo, se puede hacer. Y si son aspectos ya como, qué sé yo, tirar el número de la rifa, como darle un certificado que hicieron el curso bíblico, como cosas de ese estilo, como cantar un cumpleaños a alguien, deberían hacerse después de la bendición, porque esas cosas nada tienen que ver con la misa en general. Pero bueno, entonces la oración después de la comunión. Estas oraciones que varían un poco, ¿no? Por supuesto, estas oraciones van de acuerdo primero que nada, el tiempo litúrgico. Entonces tenemos toda la separación en el misal de los tiempos, Adviento, Navidad, Ordinario y Cuaresma y Pascua, ¿verdad? Pero algo interesante es que lo que es en el Adviento, lo que es en la Navidad, lo que es en la Pascua y en la Cuaresma, estas oraciones van por día, lunes, martes, lunes la primera semana de Cuaresma, miércoles la segunda semana del Adviento, incluso ya en Navidad lo que llaman la feria, ya a partir del 17 de diciembre comienza con fecha especial, ¿verdad? Con aguinaldo, lo mismo ya es un Adviento, lo mismo en la Navidad. Están estipuladas así día por día y por supuesto están allí con su continuidad del domingo. En cambio en el tiempo ordinario, esta oración no solamente se consiguen las de los domingos, ¿verdad? El domingo 15 el tiempo ordinario, el domingo 10 el tiempo ordinario. Entonces, ¿y qué se hace durante la semana? Bueno, durante la semana se repetirán estas oraciones a menos que haya una celebración de un santo, de la Virgen, de un mártir, etc. ¿Okay? Ahí sí se cambiaría ese día, pero de lo contrario, de lo que se harían las oraciones de la feria. La feria hace referencia al tiempo litúrgico que va sucediendo, ¿no? Así está un poco distribuidas las oraciones del misal. También entonces está otra parte donde tenemos lo que ya los propios que va mes por mes, entonces la parte del misal, de acuerdo a los días de celebración de los santos, ¿no? O sea, encontrar 1 de enero Santa María Madre de Dios tiene su santo, todos los santos, 20 de enero San Fabián y Sebastián, 21 de enero Santa Inés, y así va mes por mes. Cada uno, los santos tienen pues sus más importantes, tienen sus propios, ¿verdad? Todas las fiestas tienen sus propios
mes por mes, fecha por fecha, ¿verdad? En junio tener pues casi siempre las fechas movibles, bueno, por eso hay que ir un poquito al año litúrgico para tener más esto, pero tiene sus oraciones propias. Y están los comunes. También en los comunes, que llamamos los comunes en aquellas oraciones que se reza cuando hay un común. Por ejemplo, los comunes de la Santísima Virgen, o sea que cada vez que hay una fiesta de la Virgen se puede hacer esas oraciones. ¿Por qué existen los comunes? Por ejemplo, hay sitios donde una devoción particular, una Virgen particular, Nuestra Señora de Tárena, o la que ustedes pongan, no tiene una misa propia, bueno, entonces pero usted puede hacerse ahí el común de la Virgen y ya. Por eso existe el común. Incluso hay momentos donde vamos a la fecha de los santos que solamente te da la oración colecta especial de ese día, de ese santo, y después te remite a que las otras dos oraciones, es decir, ofrenda y después de comunión, las saques del común. O sea, te remite al común, porque tenemos el común de santos, tenemos el común de, o sea, santos involucra a los santos en general, pero después uno más específico, santas vírgenes, solamente las que son vírgenes, como una Inés, común de mártires, es decir, los que han muerto por la fe, común de santos doctores, Santo Tomás de Aquino, común de los pastores, es decir, los que han sido papas, obispos, común de religiosos y religiosas, es decir, por lo menos los fundadores de las distintas órdenes y congregaciones, ¿verdad? Allí entran allí. Entonces, esos son los que llamamos los comunes de la Virgen y los santos. Y por supuesto, también están lo que serían oraciones especiales para celebraciones que llamamos en diversas circunstancias, ¿verdad? Por lo menos para pedir por el Papa, se va a elegir el Papa, o para pedir por el nuevo Papa, o para pedir o en la muerte del Papa, o para pedir por el obispo, o en la celebración de aniversario sacerdotal o aniversario del obispo, o para la consagración de acólitos y de acólitos, o para las ordenaciones diaconales, sacerdotales y de obispos, o para el matrimonio, para las exequias, para el bautizo, si se hace dentro de la misa, todas estas y diversas circunstancias que en caso de terremoto, en caso de hambre y sequía, para pedir por una buena cosecha, en diversas circunstancias, por los moribundos, por los enfermos, en caso de guerra, o sea, hay diversas circunstancias para el inicio del año civil que tienen sus oraciones, su propia de oraciones, ¿okay? Entonces eso es también parte del misal, ¿no? Las bendiciones solemnes que están al final del misal, bendiciones que se hacen, qué sé yo, el día de Navidad, el día de resurrección, etc. Esto es muy importante. Luego ya tenemos esa parte en el misal, adelante, atrás, en el medio, de acuerdo a donde nos vayamos ubicando. Tenemos los prefacios. El prefacio es justamente la oración que se la proclama, que se hace, por así decirlo, después de la oración sobre las ofrendas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, damos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario, en verdad es justo y necesario, todo eso es el prefacio, hasta que se dice, por eso con ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria, y ahí se canta el santo, ¿verdad? Ese santo que remite al canto del cielo, a la liturgia del cielo, que la podemos ver en Apocalipsis 4, la podemos ver en Ezequiel 6, de ahí tiene la base bíblica, ¿no? El santo. Entonces eso le llamamos el prefacio. Prefacio también, volvemos un poco a lo anterior, prefacio va por los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Tanto en Pascua como en Cuaresma, como en Adviento, como en Navidad, como en tiempo ordinario, tienen sus prefacios, y ahí prefacio, por lo general, Pascua, Cuaresma, tiene por semana tal, y en tiempo ordinario hay 9, 10 prefacios en el colorita, y luego se va otra vez siendo la continuidad, porque el tiempo ordinario dura todo el año. Pero son los prefacios de acuerdo a los tiempos litúrgicos. Hay prefacios están aparte, aunque hay celebraciones que traen su prefacio propio, ¿verdad? Y están en la misma, cuando ya estás en las oraciones propias de esa celebración, por ejemplo, el día de Navidad, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, Corpus Christi trae su prefacio ya propio, inclusive, muy interesante, que tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma del ciclo A,
tiene el prefacio propio de acuerdo a las lecturas que se están haciendo, es decir, si es la samaritana, si es el ciego de nacimiento, si es Lázaro. Ya ciclo B y C nos iríamos al prefacio de Cuaresma. Pero normalmente entonces los tiempos y todo tiene sus prefacios, y también hay los prefacios de acuerdo a las celebraciones. Prefacio del común de la Santísima Virgen, prefacio cuando es una fiesta de la Virgen, cuando es un prefacio de los santos, prefacio de los mártires, un poco lo mismo que los comunes, pero llevado a los prefacios, ¿ok? En la misma, por lo menos si estás haciendo una fiesta de la Virgen, te dice ir a la página tal, prefacio tal. Entonces, por ejemplo, eso es importante. Y después sí del prefacio, ya si viene justamente lo que es el momento más importante, que es el de la consagración, ya si es justamente donde comienza el sacrificio de la misa, que es después del santo, ¿no? Que es después del santo. Entonces ya ha terminado el prefacio y comienza el momento de la consagración. Esto es importante. Ok, después de los prefacios tenemos las plegarias eucarísticas. Ok, importante la plegaria eucarística. La plegaria eucarística de por sí tienen su propio prefacio. Okay. Sin embargo, pues se van haciendo sus propios cuando, de acuerdo a la celebración. Hay una que sí es la 3, que normalmente trabaja directamente con el prefacio del propio que haya, y ya así va directamente a la plegaria eucarística. Normalmente hay lo que se llaman las 4 básicas, la plegaria 1, que es la más larga, que normalmente se hace en un momento solemne, por lo menos el Jueves Santo, el domingo de Resurrección, se hace esa, la 1, Navidad. La 2, que por lo general es la más común porque es la más corta, ¿verdad? Y luego lo que es la plegaria 3 y la plegaria 4. Son las 4 básicas y principales. Hay otras plegarias de esas circunstancias que llaman. Las plegarias pues también tienen temáticas particulares, pero básicamente se usan las 4. Pero la plegaria eucarística es donde está pues el centro de la misa. La misa, recordemos que es un sacrificio incruento. El sacerdote ofrece a la víctima, que es Cristo, ya se presenta en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Esto es importante. Y allí se da la plegaria eucarística, y después ya que se ha cantado el santo, toma y come, este es mi cuerpo, toma y este es mi sangre, ya hasta que termina la oración final de la plegaria eucarística, son comunes: por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Ahí termina la plegaria eucarística. Y ubicándonos en el misal, nos vamos a lo que se llama el rito de la comunión. El rito de la comunión es siempre, frente al rito de la comunión siempre es igual, y el rito de la comunión es el que está presente en las celebraciones de palabras. Porque ¿qué pasa en la celebración de palabras? La celebración de palabras, una vez que se ha hecho la explicación del evangelio, se ha hecho la prédica, ¿sí? Cuando se hace oración de fieles, si las hay, inmediatamente se busca el Santísimo, se sirve en la mesa, y de una vez se salta a la liturgia de la comunión. O sea, se omite todo lo que es la consagración, porque no es el sacerdote el que está allí, porque no es misa, sino es una celebración de palabras. Entonces se hace liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, omitiendo ofertorio y omitiendo consagración. ¿Okay? Entonces es la comuna, las celebraciones de palabra. Esto es importante decirlo. Entonces el rito de la comunión, liturgia de la comunión, comienza con el Padre Nuestro. Cabe destacar que este Padre Nuestro no se dice amén. No hay tentación ni no del mal, no se dice amén, porque el sacerdote continúa: líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Bueno, el celebrante, si es liturgia de palabra. Se da la paz solamente se hace al que está a nuestro lado, eso lo sabemos. Se canta el cordero y se procede a impartir la comunión. Si hay celebración de palabra, no se canta el cordero, sino que inmediatamente se da la paz, el ministro de la comunión consagrada dice: este es Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ya, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya se procede a impartir la comunión, y seguidamente y así volvemos a la oración después de la comunión. Básicamente ese es el misal. El otro libro es el leccionario. Leccionario, la palabra lo dice, ¿no? Es una lección. Y esa lección viene porque el leccionario contiene la palabra de Dios, pero los textos litúrgicos, ¿no? Esos textos litúrgicos, si los comparamos con la Biblia,
pues obviamente está recortado, a veces un texto bíblico leemos en varias partes, en la liturgia, o leemos una parte y otra. También hay los acomodos, como en aquel tiempo dio Jesús a sus discípulos, que es un introductorio para entrar, o hermanos, hermanos, en las cartas de los apóstoles, cartas paulinas, o sea, un poco entradas de la parte litúrgica. Entonces por eso es que hay que hacerlo leccionario, no lo va a hacer directamente la Biblia. El texto litúrgico está acomodado a la liturgia, por así decirlo. En el leccionario, por el leccionario tiene 3 tomos, vamos a hablar de esos tomos, pero vamos a ver que tiene el leccionario, por supuesto que tiene todas las lecturas del año, ¿no? Esa lectura, hay una sección organizada para los domingos, ¿verdad? En el leccionario. Obviamente el leccionario va por ciclo A, ciclo B y ciclo C, en el caso de los domingos. El elenco de ciclo A, ciclo B y ciclo C de domingos, y por los tiempos, ¿no? Los cuatro domingos del Adviento, todos los domingos del tiempo ordinario, todos los domingos de la Cuaresma, todos los domingos de la Pascua, ¿verdad? Todo el tríodo pascual, todo eso va ordenado lo que es el domingo. Luego está la otra parte, que son los días de semana. Bien, entonces el leccionario también tiene su cinta, ¿no? En esta parte está los domingos, entonces la pongo en la lectura que se va a leer este domingo, okay. O sea, proclamar, mejor dicho. Luego está lo mismo en 3 semanas, que va día por día: martes de la tercera semana de Pascua, miércoles de la semana 10 del tiempo ordinario. O sea, va por esas partes, ¿no? Va llevándose también los tiempos. Obviamente en el caso de los días de semana, nos vamos a encontrar donde dice, bueno, parcial, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, un ejemplo, y va a decir impar y par, año impar o año par, porque lo que va a cambiar allí, en este caso, la primera lectura del Salmo del año, si es impar o par, y luego el Evangelio si es común a los 2 años, ¿no? Esto es importante, se encuentra siempre al final, que es el mismo Evangelio. Recuerden que ya explicamos cómo se dividían los días de semana, y eso está muy claro en el leccionario. Pero también el leccionario tiene entonces en la parte de atrás los propios de los santos, de la Virgen y del Señor, ya los propios de fiesta, que también va mes, por fechas, ¿no? Todos los propios más importantes para la Iglesia universal. Por lo menos en enero tenemos el propio Santa María Madre de Dios, tenemos el propio de la oración de los magos, ¿verdad? Tenemos el propio del 25 de enero, que es la conversión de San Pablo. El 2 de febrero tenemos la fiesta de la presentación del Señor. El 19 de marzo tenemos San José. El 25 de marzo tenemos la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Son cada uno de los propios que se van viviendo. El 3 de mayo pues tenemos la Santa Cruz. El 31 de mayo la visitación de María. El 11 de junio tenemos a Bernabé. 29 de junio tenemos Pedro y Pablo. Todo el 3 de julio tenemos a Santo Tomás. 4 de mayo tenemos Felipe Santiago, los Dominicos. Obviamente todos los apóstoles tienen su propio, ¿verdad? Bueno, los comunes también, común de apóstoles en el misal. Y la fiesta mariana más importante, ¿verdad? Tiene su propia lectura, y eso está fecha por fecha, mes por mes, en el leccionario. Eso es importante. Y también hay el común de la Virgen, elenco de lectura que puedes utilizar en fiestas marianas, que en este ahí tipificamos como una fecha, como una lectura propia, pero puedes tomar un común de la Virgen en una fiesta que sea propia del lugar, por ejemplo, ¿no? Eso también está contemplado en el leccionario. Leccionario 1, leccionario 2. Leccionario 1 comienza justamente el primer domingo de Adviento, y ese tomo llega hasta Pentecostés. Ya es justamente el lunes después de Pentecostés, ya tienes que poner leccionario 2 hasta ya la semana de Cristo Rey, que termina el año litúrgico, ¿no? O sea, es muy largo tener todo el año, y por eso está dividido en 2 tomos. Es el leccionario 2. Ahora, ¿qué hay en el leccionario 3? Muy interesante. El leccionario 3 es para armar. ¿Cómo que para armar? Me explico.
Si bien acabo de decir que los leccionarios están los propios, importantes, por fecha, para la Iglesia Universal, pero en realidad pues hay otra realidad, es que cada santo, cada devoción, tiene su propio de lecturas, pero esa propia lectura no, porque estaríamos todos los días, nunca haríamos la feria. La feria, no me refiero, ya lo dije, al tiempo litúrgico que se está viviendo. Entonces no puede ser. Pero entonces estos propios, por decir un ejemplo, el propio de San Juan Bosco. San Juan Bosco, su fiesta es el 31 de mayo. Cualquier iglesia normal, como no, se hacen, es un memoria obligatoria, se hacen las oraciones propias de San Juan Bosco, se puede hablar de San Juan Bosco, pero se hacen las lecturas normalitas, las lecturas que corresponden a ese día de enero. Pero, si es domingo, obviamente no se celebra, porque entonces el domingo precede, ¿verdad? Solamente las fiestas más importantes del año tendrían presencia sobre el domingo, ¿no? Las solemnidades, por lo menos la Inmaculada Concepción. Pero bueno, volviendo al leccionario 3. Pero resulta que si Don Bosco sí tiene su propio. Y ese propio, entonces ¿dónde se va a celebrar? Bueno, en aquellos sitios donde ese santo es patrón, por ejemplo, se celebraría, por supuesto, en el interior de su congregación, los salesianos, va a ser las lecturas propias de Don Bosco, no va a ser lectura de la feria. Por eso estoy poniendo ese ejemplo, ¿verdad? El ejemplo vale el día de Santo Domingo de Guzmán, también 8 de agosto, una parroquia, un convento, un colegio dominico, y vamos a hacer el propio de Santo Domingo de Guzmán ese día, o en un pueblo donde sea patrón, ¿verdad? Sabarín, el patrón de Santo Domingo, pues va a ser su propio de Santo Domingo. Pero entonces ese propio se arma, pero no solamente los días de los santos, también tenemos las lecturas propias de las exequias, que es un elenco, no son más áreas para escoger, tanto de primera lectura, tanto de salmo, tanto de evangelio. El matrimonio también tiene su propio, ¿verdad? También tiene un elenco de primera lectura, un elenco de salmo, un elenco de segundo, un elenco de evangelio, para la confirmación, para todos los sacramentos, ¿verdad? Para ordenaciones. Entonces todos tienen su propio. Entonces en el leccionario 3, tú la vas armando, el leccionario 3 va a tener, tú tendrías que obviamente saber, hay un índice de propios, donde solamente te dice la cita, ¿verdad? Un ejemplo, bueno, se ve en la fiesta tal, el santo tal, se lee Mateo 5, del 1 al 3, un ejemplo. Para el matrimonio, estas son te da todo el elenco de lecturas, todas las propuestas, pero tienen días que elegir el sacerdote. En caso de los novios, se pueden sentar a elegir sus lecturas con el sacerdote, es un derecho también. Y se van recogiendo. El leccionario 3 tiene todas las lecturas del Antiguo Testamento seguidas, pero enumeradas. 1, 2, 3, 4, 589, o sea, todas lecturas litúrgicas que se sacan del Antiguo Testamento están juntas por número, una tras otra. Luego tiene de la misma manera todas las lecturas del Nuevo Testamento, ¿no? Tanto de los evangelios como de las cartas apostólicas, Apocalipsis, igualmente. Y luego tiene todos los salmos, ¿verdad? Entonces usted lo que hace, bueno, voy a hacer una exequia. Entonces yo, quedo como primera lectura la exequia, el Sabiduría 3, que es una primera lectura muy bonita para exequia, las almas de los gustos están en manos de Dios y no le alcanzará tormento alguno. Busco, a ver dónde está, la 520, nada más, busco una cinta. Luego el Salmo, el Salmo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿no? Lo busco, aquí está la antífona, el Salmo, lo marco. Va a ser el Evangelio cuando Jesús habla con Marta y le dice que yo soy la resurrección y la vida. Aquí está, lo marco también. Entonces, si un leccionario 3, obviamente debe tener cuidado de ir manejando. Es recomendable que el ministro que sepa, que se quede ahí al lado del ambón y le vaya pasando la cinta y señalando con el dedo a los lectores para que no se pierdan, porque es una lectura tras otra. 520, 521, 523, ¿cuál leo? Ese es el leccionario 3, hay que saberlo armar, saber lo que se está buscando, y hay que saberlo manejar para poder no equivocarse en la lectura. Otro libro litúrgico importante es el libro de oración de fieles. Es un libro, como su nombre lo indica, que lo que hay es pura oración de fieles. No todas las parroquias lo tienen, lastimosamente, pero tiene la oración de fieles de acuerdo a cada tiempo litúrgico, ¿verdad? Día por día, porque por lo general el pandillero trae solamente las del domingo. Y también tiene, por supuesto, sus comunes,
ya sabemos lo que son los comunes, la oración de fiel. Otro libro importante son el bendicional. El bendicional es el libro donde están pues las bendiciones justamente que puede hacer el sacerdote, que es la bendición de un hogar, que es la bendición de un carro, que es la bendición de una casa, de un negocio, de una finca, de las imágenes, del pesebre, del arbolito, o sea, todas las bendiciones habidas y por haber. Recordemos que yo también les señalaba el otro día el libro Ritual para Laicos, que tiene las bendiciones que podemos precedir los laicos también. ¿Por qué? Son la mayoría, lo único que el laico no va a estar haciendo gestos, sino que espera con agua bendita y hace una oración de bendición de acuerdo a lo que dice el ritual, la bendición. Tenemos el ritual de sacramentos, un libro más pequeño que el sacerdote, que tiene justamente ya condensado, ya está en los misales y todo, pero por razones prácticas ya está listo el ritual del bautismo, el ritual del matrimonio, el ritual de la confirmación, etc., ¿no? Los rituales propios de los sacramentos. Como también el ritual para laicos tiene su cuestión, tiene su guión de una liturgia de palabra, tiene el bautismo en caso de emergencia, ¿verdad? Tiene la visita a un enfermo, etc. Entonces, toda esa parte. Tenemos también el libro de la sede. El libro de la sede está hecho porque el sacerdote hay sacerdotes que acostumbran comenzar la misa desde la sede, en su silla, y terminarla en la sede. Para lo único que van al altar es para el momento del ofertorio y la consagración. Entonces, ¿qué tiene el libro de la sede? Solamente las primeras lecturas de cada misa, la oración colecta, la oración después de comunión, que sería un poco lo que sería de la sede, y por supuesto sí el ordinario de la misa, ¿no? Ten piedad, toda esta parte. Un poco el mismo orden del misal, pero solamente reducido a esas oraciones, que serían las que serían desde la sede. Entonces eso es un poco lo que son tenemos esta arma, que es el pan diario. El pan diario es mensual. ¿Cuál es la ventaja del pan diario? El pan diario es muy manejable. Bueno, si te vas a una comunidad, si el sacerdote que haga una misa en la comunidad tal, o un ministro que lo enviaron a hacer una celebración de palabra en una comunidad, oye, llevarse el misario, el seleccionario, aquí llevas condensado, llevas la misa del día, esto es mensual, la misa día por día, bueno, mira, sábado 14, bueno, que está condensado allí, las lecturas de ese día, y las oraciones, la oración colecta, la oración sobre ofrenda y la oración de comunión, que es lo que cambia, ¿okay? Se supone que tiene el prefacio, lo menos en el caso de los sacerdotes que hacen consagración, que hacen la misa como tal, por supuesto que justamente en el ritual de sacramento tienen la misa y tienen por lo menos sus 4 plegarias principales, tienen los prefacios y lo harían desde allí, pero tienen aquí su lectura y las oraciones que cambian cada día. Para el caso de la celebración de palabra del diácono o del ministro, no necesita más porque tiene aquí justamente lo que le cambia. Faltaría el rito de comunión. Antes el pan diario traía todo el guión de la misa, ahorita no lo está trayendo, pero ya se supone que pues, si tiene su libro, su ritual, tiene el guión, si no se lo sabe de memoria, pues lo usaría para esa parte inicial del ordinario y esa parte final del rito de comunión. Pero de aquí lo que cambia. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo el pan diario, entonces de ahorita de junio de 2025 puedo usarlo el próximo junio de 2026. No. ¿Por qué? Muy sencillo. El próximo junio de 2026 es un año par. Ya por ahí no te va a coincidir la semana. ¿Ok? Este año impar. Entonces ya por ahí no va a coincidir. Por lo menos el evangelio sí, pero no la semana. Entre comillas el evangelio. Pero ¿qué voy ahora también? Resulta que muchas cosas pueden ir cambiando. Que si hoy 31 de mayo fue sábado, entonces el año que viene es domingo, pues ya hay cambio allí. Entonces no te van a rodar las cosas, ¿verdad? Porque el mismo día no va a coincidir en la semana, entonces sería la semana, realmente va a otra, entonces ese sábado va a ser el 30 de mayo de la semana del año que viene, entonces iría el sábado de la semana que vayamos viviendo. Lo otro, que el año litúrgico se va a mover en función a la fecha que caiga la Semana Santa. No es lo mismo la Semana Santa caiga en la semana del 25 de marzo a que caiga el 7 de abril o que caiga la semana del 19 de abril. Hablando alrededor de esas fechas, se va a rodar todo, ¿verdad? Entonces las semanas van a estar orientadas de distinta manera. Por lo menos este año 2025
estamos celebrando, o vamos a celebrar Pentecostés el 8 de junio, pero hay años que estamos celebrando Pentecostés el Día de la Madre, por decir algo. Entonces, eso es muy relativo, entonces eso te va a cambiar, nunca va a ser un pendiente exactamente igual. Tiene que ser un año que caiga, tenga la suerte que caiga dentro de 3, 4, 5 años, qué sé yo, que caiga exactamente igualito para que vuelva a reciclar tu pandiario. Tu pandiario tiene una caducidad, recomendable no enredar mucho la vida, tiene una caducidad cuando termina el mes. Bueno, fue un placer, entonces estamos con ustedes por acá, después de todas las preguntas y comentarios.